fue silenciada por la élite de Hollywood. Esto es lo que miles de personas están preguntándose después de su repentina muerte. Hayden Leslie Panettiere nació el 21 de agosto de 1989 en Nueva York, Estados Unidos, y prácticamente desde que era una bebé estuvo frente a las cámaras. Comenzó a aparecer en comerciales cuando tenía apenas 11 meses y posteriormente empezó a trabajar como actriz siendo todavía una niña. Su madre, Leslie Vogel, también había sido actriz y tuvo una participación importante en el desarrollo de su carrera. Hayden creció prácticamente dentro de la industria del entretenimiento y con el paso de los años fue acumulando papeles hasta convertirse en una estrella mundial. Apareció en producciones importantes como One Life to Live, Good and Light y Remember the Titans. Pero fue en el año 2006 cuando su vida cambió por completo al conseguir el papel de Claire Bennett en la serie Héroes. Posteriormente protagonizó Nashville, donde interpretó a Juliette Burnett, además de participar en películas como Scream 4 y otros proyectos que la mantuvieron durante años en el centro de Hollywood. Pero años después, en su autobiografía titulada This Is Me, a Rock Name, Hayden habló de una realidad mucho más complicada detrás de aquella infancia frente a las cámaras. La actriz contó que no siempre había sentido que aquella carrera fuera una decisión completamente suya y habló de la enorme influencia que su madre tuvo sobre su vida profesional desde que era apenas una niña. También describió una relación complicada con su madre y las heridas que, según ella, había acumulado desde aquella época. Para Hayden, crecer dentro de Hollywood no significó simplemente convertirse en una estrella, significó hacerlo mientras todavía estaba aprendiendo a saber quién era y qué quería realmente para su propia vida. Pero mientras el mundo veía a una joven actriz exitosa, famosa y rodeada de lujos detrás de las cámaras, Hayden estaba viviendo una realidad completamente diferente. A lo largo de los años habló de la presión de haber crecido trabajando desde tan pequeña y de las exigencias de la industria y de los problemas personales que terminaron acompañándola durante gran parte de su vida. Ella misma habló de sus problemas con el alcohol y las sustancias, de la depresión posparto después del nacimiento de su hija Kaya y de algunos de los periodos más oscuros que tuvo que atravesar. Incluso llegó a reconocer que durante una etapa de su vida sus problemas con las sustancias eran tan graves que la controlaban y por ello tomó la difícil decisión de dejar que su hija permaneciera bajo la custodia de su padre, Vladimir Klitschko, ya que ella consideraba que en ese momento no estaba en condiciones de cuidarla como ella quería. Y de verdad que esto me parece que es una decisión bastante acertada de su parte, más sabiendo los problemas que ella estaba viviendo con las sustancias y el alcohol. Y como si esto no fuera suficiente, en febrero del 2023, Hayden recibió uno de los golpes más duros de su vida, ya que su hermano menor, Jason Panettiere, falleció. Jason también había trabajado como actor desde pequeño y apareció en producciones como The Walking Dead, The Last Day of Summer y varios proyectos de Disney y Nickelodeon. Y murió en Nueva York a los 28 años de edad. Inicialmente su muerte fue reportada como repentina y se había iniciado incluso una investigación, pero posteriormente la familia informó que el médico forense determinó que había fallecido debido a un corazón agrandado conocido como cardiomegalia. Para Hayden, aquella pérdida se convirtió en otro golpe dentro de una vida que ya había estado marcada por momentos extremadamente difíciles y tristes. Pero quizás una de las historias más perturbadoras que Hayden contó ocurrió cuando tenía apenas 18 años, ya que en su mismo libro, This Is Me, relató que una mejor amiga de Hollywood, en la cual confiaba, la llevó durante una fiesta en un yate hasta una pequeña habitación. Y allí, según su relato, se encontraba un famosísimo actor y mucho mayor que ella, que estaba completamente desnudo y le dijeron que debía realizar actos sexuales con él. Hayden explicó que se sintió atrapada porque se encontraba en medio del mar, pero que finalmente logró escapar y esconderse dentro del barco hasta encontrar
una manera de salir de aquella situación. Años después, volvió a hablar públicamente de aquel episodio durante una entrevista en el podcast On Purpose de Jay Shetty en mayo del 2026, donde también habló de sus problemas con las sustancias y las experiencias traumáticas que habían marcado su vida. Durante la conversación, Hayden se quebró emocionalmente en varias ocasiones, dejando claro que aquel episodio seguía formando parte de una historia mucho más profunda. Y es precisamente allí donde la historia empieza a tomar otro rumbo, porque Hayden no estaba simplemente recordando una experiencia aislada, sino intentando explicar todo aquello que según ella había ocurrido dentro del mundo en el que ella creció y trabajó prácticamente toda su vida. Sin embargo, había algo diferente en ella. Parecía estar intentando recuperar el control de su vida, reconstruirse después de años extremadamente difíciles y comenzar una nueva etapa. Y es entonces cuando ocurre algo que nadie esperaba, ya que el pasado 16 de agosto del 2026, Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente en su departamento de Grantsville, Carolina del Sur. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero finalmente fue declarada muerta a las 2:32 de la tarde. Lo cierto es que Hayden tenía solo 36 años y en la llamada al 911 se habló de un posible paro cardíaco y una posible sobredosis. Incluso en el lugar fue encontrado un medicamento llamado Narcan, utilizado para revertir una sobredosis de opioides. Sin embargo, hay algo que debemos dejar muy claro. La causa oficial de su muerte todavía no ha sido determinada. La autopsia no encontró signos de trauma y hasta el momento las autoridades no han presentado evidencia pública de que haya existido un acto criminal. Y precisamente allí comienzan todas estas teorías que circulan en internet, ya que algunas personas aseguran que Hayden sabía demasiado, que después de comenzar a hablar públicamente sobre sus experiencias y el mundo de Hollywood, pudo haberse convertido en un problema para personas muy poderosas dentro de la industria. Otros hablan directamente de una supuesta élite de Hollywood que habría querido silenciarla, mientras que algunas teorías incluso señalan que la sobredosis pudo haber sido provocada. También hay quienes comparan estas especulaciones con las teorías que durante décadas han rodeado la muerte de otras grandes figuras de Hollywood, como el caso de Marilyn Monroe. Pero nuevamente hay que saber separar la especulación de los hechos. Hasta este momento no existe evidencia pública que demuestre que Hayden Panettiere fue asesinada, que alguien provocó su muerte o que supuestamente la élite de Hollywood estuvo involucrada. Lo que sí sabemos es que Hayden pasó prácticamente toda su vida dentro de una industria extremadamente exigente y hasta tóxica. Sabemos que comenzó a trabajar apenas siendo un bebé y que alcanzó la fama mundial siendo muy joven, que durante años enfrentó problemas con las sustancias y con su salud emocional, que perdió a su hermano cuando él apenas tenía 28 años y que tuvo que alejarse de su hija durante una etapa muy difícil de su vida y que después de haber pasado por uno de los periodos más oscuros de su existencia, finalmente comenzó a hablar públicamente de algunas de las experiencias que había mantenido guardadas durante años. Y quizás por eso su muerte ha generado tantas preguntas, porque apenas hace unos meses antes parecía estar intentando recuperar el control de su vida y comenzar de cero y mirar hacia el futuro. Lo cierto es que Hayden Panettiere pasó años intentando contar su propia historia y lo oscuro que puede ser Hollywood, que cuando finalmente logró hacerlo, perdió su vida a los 36 años. Nos vemos en un siguiente video.